Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Encantados de comenzar este webinar con todos vosotros, en el que vamos a hablar sobre cómo recuperar el control y cómo implementar un programa de ciberseguridad proactivo. Entonces, lo recordaremos al final, pero bueno, al final de la sesión enviaremos a todos los asistentes una grabación del webinar para que podáis repasar los contenidos y verlo de nuevo si es necesario, o si en algún momento tenéis que salir, pues recuperar por donde os llegabais. Pues bueno, yo creo que ya hemos llegado a la hora, así que podemos empezar con la sesión. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Pablo Zurro y lidero la estrategia de producto para una serie de productos de Help Systems en la rama de protección de infraestructura, que incluyen Core Impact y Cobalt Strike, que son dos de las herramientas más potentes en el entorno de la seguridad ofensiva o de la seguridad proactiva. Sobre Help Systems, ¿quién somos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues somos una empresa que lleva 40 años en el mercado, que tiene actualmente más de 800 millones de dólares de ingresos, con oficinas alrededor del mundo y la sede central en Minnesota, en Estados Unidos. Y actualmente tenemos más de 3.000 empleados y va creciendo. Tenemos una amplia red de partners y de socios tecnológicos, que incluyen todos los que veis en esta presentación, y algunos más que no salen aquí. Somos miembros del Consejo de Estándares de PCI, y hay muchos productos que ayudan en el cumplimiento también de esta normativa. Para que veáis un poquito la perspectiva global de lo que hablaba antes. Como veis, hay una implantación global alrededor del mundo, y esto nos permite dar también un servicio de soporte 24/7 en todas las franjas horarias. Y bueno, tenemos mucha implantación en Estados Unidos, oficinas en Sudamérica, varias oficinas en Europa, en Medio Oriente, en Asia-Pacífico también hay oficinas desde las que se venden, se da soporte y se ofrecen servicios para todos nuestros productos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras soluciones? Pues tenemos en la empresa, hay dos segmentos principales dentro de la organización. Uno está centrado en la infraestructura, en la protección de infraestructura y la protección de datos, y hay otro que se ocupa de la inteligencia de amenazas, análisis y automatización. Dentro de lo que vamos a hablar más hoy en el webinar, nos vamos a centrar en la parte de gestión de vulnerabilidades y seguridad ofensiva. Pero si en algún momento estuvieseis interesados en la protección de datos con sistemas de DLP, de protección de marca, protección contra riesgos digitales, transferencia segura de ficheros, seguridad en los emails, también tenemos una serie de soluciones que pueden ayudar bastante y que os pueden ayudar en todos vuestros programas de seguridad. Además de las herramientas o de los productos de seguridad, tenemos una suite muy importante y muy potente en automatización, que ahora mismo se está integrando también con la parte de seguridad para ayudar a automatizar los procesos de seguridad. Entonces, para proyectos de RPA o de automatización de trabajos, la verdad es que Help Systems tiene una oferta muy potente y que podría ser bastante útil. En protección de infraestructura empezamos hace unos años con la adquisición de Core Security, que traía herramientas de prevención de amenazas y de testing proactivo de sistemas, sobre todo de test de penetración, y a lo largo de los años se ha ido ampliando esta oferta. Empezó con la adquisición de Cobalt Strike, siguió con Digital Defense y Beyond Security, que son dos sistemas de gestión de vulnerabilidades. Se ha seguido con Tripwire, que es un sistema muy conocido para monitorización de integridad de ficheros. Y por último, las últimas adquisiciones de este año fueron AlertLogic, que es un sistema de MDR, que es Managed Detection and Response, y Terranova, que es uno de los grandes líderes de mercado en simulación de phishing y training sobre phishing. En la parte de protección de datos, también es un negocio, es un mercado que ha ido creciendo muchísimo, y nuestro portfolio también se ha ido ampliando a lo largo
a lo largo del tiempo. Y bueno, en los últimos años pues, se ha conseguido tener una suite bastante potente también que nos ayuda en la transferencia segura de ficheros, correos electrónicos, clasificación de datos, gestión de derechos de los diferentes ficheros, transferencia de archivos acelerada y luego, por último, se han añadido herramientas de DLP y de protección del riesgo digital en las empresas. Entonces, bueno, con esto creo que podéis conocer un poquito qué es lo que hace Help Systems, qué es lo que hace nuestra empresa y en qué ramas o en qué partes de la ciberseguridad os podemos ayudar. Y con esto pasamos al tema que nos incumbe hoy, que es la seguridad proactiva. Es cuando es un lugar donde la palabra ofensivo no es ofensiva como tal y es algo bueno. Entonces, de lo que hablaremos hoy es sobre qué es la seguridad proactiva, el cómo podemos ir hacia una seguridad ofensiva o una seguridad proactiva y luego terminaremos el webinar ofreciendo 6 consejos para tener una mentalidad proactiva en este sentido. Entonces, empezamos con ello, partimos de la base, de la definición, empezamos con lo básico y esto sería recordar el significado de la palabra proactivo. Según el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, proactivo significa que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. Y esto es totalmente aplicable a la ciberseguridad. Es una definición que realmente podemos utilizar cuando hablamos de seguridad. Cuando en el entorno de la seguridad podemos definir la seguridad proactiva u ofensiva como un paradigma para la evaluación continua de la seguridad que identifica las brechas de seguridad en su entorno. O sea, las actividades incluirían evaluación de vulnerabilidades, test de penetración continuos, ejercicios de red teaming o equipo rojo y simulación de adversarios. Estas son las actividades que ayudan a identificar las brechas o los riesgos antes de que los atacantes las identifiquen por ti. Entonces, en lugar de esperar al ataque para saber cuáles son los problemas que tenemos que resolver, el objetivo es entender nuestro entorno y saber cuáles son nuestras debilidades para priorizar los problemas descubiertos. Esto nos permite el priorizar qué es lo que se va a arreglar primero o dónde se quieren invertir los recursos para el año siguiente. O sea, nos permite el saber un poquito qué es lo que viene después, cuál es nuestra situación actual y si necesitamos más inversión para mejorar nuestras políticas y nuestro estado de seguridad. En esencia, la seguridad ofensiva adopta un enfoque diametralmente opuesto a la gestión de seguridad tradicional más pasiva. O sea, las medidas de ciberseguridad convencionales, como parchear software y eliminar software malicioso y potencialmente no deseado, ya no son suficientes para protegerse contra amenazas más avanzadas como ataques patrocinados por estados y ataques perpetrados por el crimen organizado. Ya todo se ha complejizado mucho y cada vez es más complicado protegerse ante los ataques y ha aumentado su complejidad y ha aumentado también la inteligencia y la eficacia de la gente que los realiza este tipo de ataques. Tenemos también una matriz que creo que es importante y que me gustaría que le prestaseis un poquito de atención porque luego os haremos una encuesta con una pregunta para ver si más o menos os podéis situar dentro de esta matriz o podéis situar vuestra empresa para conocer un poquito cómo estáis. Entonces, lo que vemos con respecto a la ciberseguridad es que es un proceso, que hay que ir mejorándola poco a poco y en función de en qué situación se esté, pues hay que intentar el crecer y el pasar a lo siguiente. Muchas organizaciones asumen que el primer paso para pasar a un modelo de seguridad proactivo es realizar un test de penetración. Pero a menudo la empresa aún no está preparada para ello. Algunos no cuentan con las prácticas de seguridad fundamentales implementadas para solucionar las vulnerabilidades básicas o la infraestructura implementada para remediar los hallazgos de los test de penetración. Por ejemplo, hace unos días hablaba con uno de los chicos del equipo de servicios y me decía que les habían contratado para hacer un test de penetración en una empresa, que les habían dicho que sí que tenían un programa de ciberseguridad y llegó allí con su ordenador y mientras le hicieron esperar un poquito y mientras estaba en la sala de espera se conectó a la red inalámbrica, a la wifi de invitados y desde ahí tuvo acceso a
toda la información del dominio, o sea, está claro que él era un experto, pero sin mucha historia fue capaz de entrar dentro del controlador de dominio de la empresa y de obtener un usuario con permisos de administración. Entonces, bueno, eso es el inicio de un test de penetración, pero si la seguridad de la empresa está a ese nivel, es completamente inútil porque va a ser súper fácil el acceder a los sistemas importantes. Por lo tanto, pensamos que es importante evaluar el nivel de madurez de seguridad de la organización antes de comenzar, por ejemplo, un test de penetración para asegurar el máximo valor de sus resultados. Por ejemplo, dentro de los diferentes ejercicios que se pueden hacer en una empresa en función del nivel de madurez. Haciendo una analogía con una casa en la vida real, podemos considerar que por ejemplo, el escaneo de vulnerabilidades sería realmente verificar si hay ventanas o puertas abiertas, es decir, si hay alguna puerta que se pueda abrir muy fácil. Los test de penetración nos ayudarían a demostrar si podemos acceder a través de estas puertas abiertas, y la emulación del adversario o simulación de adversarios, lo que sería es más actuar como un ladrón, es decir, validar si se puede acceder a la casa de algún modo utilizando cualquier triquiñuela posible que se le ocurra al tester. Entonces, bueno, en el siguiente slide, en la siguiente diapositiva, tenemos una encuesta rápida que es para evaluar cuál creéis que sería el grado de madurez de su empresa con respecto a la ciberseguridad, teniendo en cuenta lo que vimos en la matriz anterior, que os la dejo por aquí puesta. Entonces, bueno, lanzo la encuesta y os dejo medio minutillo para poder contestarla. Y luego comentamos un poquito los resultados. Bueno, yo creo que ya no va a cambiar mucho la cosa, así que cerramos la encuesta y compartimos los resultados. Entonces, bueno, lo que vemos es lo que pasa en la mayoría del panorama de empresas que tenemos. Hay muy poquitas que consideran que tienen un grado de madurez elevado. Hay algunas que están empezando en todo esto y que parece que le empiezan a ver las orejas al lobo y están empezando a añadir algunas herramientas de seguridad. Y parece, lo que es una buena noticia, que la gran mayoría está en proceso de maduración. O sea, la gente se ha dado cuenta de que realmente hay un problema con la seguridad y está empezando a trabajar en ello y a crear los equipos necesarios para trabajar en ello y mejorar su postura de ciberseguridad. Pues bueno, veremos en las siguientes diapositivas cómo nosotros o cómo se puede mejorar este proceso y cómo os podemos ayudar con ello. Entonces, bueno, lo que está pasando, lo que estamos viendo en el mundo, en todo el entorno de ciberseguridad, es que las redes son cada vez más complejas, con miles de endpoints, docenas de puntos de entrada a las redes, informes de vulnerabilidad de cientos de páginas, hay ahora usuarios remotos hay mucha gente deslocalizada y es como que la superficie de ataque se ha ampliado a lo que era antes, hace unos años, antes de la pandemia, antes del COVID. Parecía que todos estábamos en la oficina, entonces con proteger la entrada a la oficina prácticamente teníamos muchas cosas solucionadas. Ahora hay mucha gente trabajando desde casa y por lo tanto los riesgos se multiplican y la superficie de ataque también, lo que en algunos casos lo hace más difícil conseguir los objetivos para el atacante, pero por otro lado también tiene más puntos de acceso. Antes era más fácil porque con comprometer un usuario estabas dentro de la red corporativa, dentro del edificio de la empresa. Ahora
lo que es posiblemente más fácil sea comprometer a un usuario, pero más difícil el acceder a la red de la empresa, a no ser que bueno, esté conectado ya por VPN y que tenga todas esas herramientas. Pero bueno, es como que comprometer la red de la empresa se puede haber convertido en algo un poquito más complicado. Pero bueno, al final, con toda esta complejidad, si bien se puede comprender las redes operativamente, las organizaciones o las empresas tenemos o tienen el desafío de comprender la amplitud total de las amenazas y los vectores de ataque que utilizan estas amenazas. Y sin una comprensión de cómo serán atacados y explotados, es muy complicado el contrarrestar a los adversarios de manera efectiva. Por lo tanto, necesitamos pensar como un atacante y ver el entorno de IT como lo ven nuestros adversarios. Entonces, este modelo de madurez es una combinación de análisis activos, exploración de vulnerabilidades, gestión de parches, implementación de procesos y métricas que permiten la implementación paso a paso de un programa de seguridad proactivo. La idea es, bueno, ir poquito a poco avanzando en este programa, ir mejorando esta madurez hasta que llegamos hasta el final. Esto, bueno, tradicionalmente, el enfoque actual requiere, bueno, pues primero implementar un producto de evaluación de vulnerabilidades, establecer algunas medidas básicas para priorizar la administración de parches con poca o ninguna medición de la efectividad del proceso. Y actualmente, bueno, también lo confirma la encuesta anterior, lo que vemos es que la mayoría de las empresas están en algún lugar alrededor del nivel 1, del nivel 2 en el modelo de madurez y probablemente sufriendo una sobrecarga de datos. O sea, las empresas que están en estos niveles tienen normalmente implementado un SIEM donde hay muchísimos eventos y es muy difícil el poder gestionar todos los eventos, todas las alertas con los efectivos que tenemos en los equipos y es muy difícil el contrarrestar de forma efectiva a los adversarios. Y bueno, nos damos cuenta también de que tener muchas herramientas y eventos no hace per se que un entorno sea seguro, ya que ningún negocio lo es al 100%. Por lo tanto, una de las recomendaciones que tenemos es que en lugar de centrarnos primero en las medidas de seguridad, el primer paso es averiguar qué tan perjudicial podría ser una violación de datos para la reputación o el resultado final del negocio de la organización. Y por lo tanto pensamos que la conversación debe pasar al riesgo. O sea, tenemos que conocer realmente cuáles son nuestros activos más importantes, cuáles son nuestros usuarios, cuál es nuestra infraestructura de terceros, que bueno, esto lo veremos en la siguiente diapositiva, pero es muy importante el conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra empresa, conocer nuestra infraestructura, conocer nuestros riesgos para saber qué es lo que tenemos que implementar, dónde tenemos que invertir y qué es lo que tenemos que proteger. Nuestros consejos para un programa de seguridad proactivo exitoso es lo primero es ir poquito a poco. Un programa de seguridad proactivo exitoso para nosotros pensamos que es un componente crítico de un programa sólido de seguridad de la información. Y para construirlo hay unos consejos importantes que vale la pena tener en cuenta. O sea, el primero es lo que hablábamos anteriormente, es comprender lo que se está protegiendo. O sea, con una comprensión clara de lo que se está protegiendo basada en pruebas y en auditorías sólidas, si ocurre un incidente, el equipo no tomará decisiones basadas en suposiciones o en documentación, sino en la experiencia propia. Si saben lo que tienen, van a saber cómo defenderlo. Otra pata importante de todo esto es comprender el ecosistema de terceros. Ahí lo que estamos viendo es que una gran cantidad de violaciones de seguridad, de brechas de seguridad, son causadas por estas interacciones con terceros, con otras empresas que trabajan para nosotros y con nosotros. Por lo tanto, tener una comprensión completa de cada partner, cada socio, cada proveedor, cada contratista, junto con todo a lo que tienen acceso, es súper necesario y diría que prácticamente obligatorio. A esta gente que viene a trabajar de fuera hay que tener mucho control, hay que tenerlos completamente auditados, el sistema de accesos que tienen que tener tiene que ser el mínimo posible y basado sobre todo en confianza cero, en cero trust, el darles acceso únicamente a lo que realmente necesitan en la medida de lo posible y si no auditarlo al máximo. Y una vez que se van,
acordarse de quitar todos estos accesos, porque si no, es muy fácil que con empresas donde hay mucha rotación de este tipo de gente queden cuentas zombies que tienen, ¿no?, pues bastantes permisos de administración. El tercer paso es comprender a la gente, a los trabajadores y los distintos procesos de la empresa. Pensamos que un equipo de seguridad es fundamental para investigar, interpretar y responder adecuadamente a los incidentes de seguridad. Sin embargo, su éxito depende de la alineación del equipo en torno a roles y responsabilidades. Por lo tanto, cuando ocurre un incidente, todos ya conocen sus roles y pueden hacer su parte de inmediato para remediar cualquier riesgo sin dudarlo. Y probar esta alineación y comunicación de manera regular también puede acelerar el tiempo de resolución. Esto es, bueno, es un símil del que hablamos habitualmente es del simulacro de incendios. Hay gente que lidera estos simulacros, que gestiona todos los protocolos de evacuación del edificio, pero toda la empresa tiene que ser partícipe de los protocolos de seguridad para salir de allí en el caso de que haya un incendio. Y lo mismo deberíamos aplicar a las brechas de seguridad. El equipo de seguridad es el responsable de definir todas las políticas, pero hay que conseguir involucrar a todos los trabajadores en la seguridad. Todo el mundo se tiene que preocupar y tiene que sentir que al final el eslabón más débil de una empresa es el punto más débil, la partecita más débil de toda esta cadena. O sea, si hay un trabajador que hace clic en un correo de phishing y se descarga un malware, una apt dentro de su sistema, pues es posible que esté dando acceso a una parte de la empresa a un atacante y hay que ser consciente de ello y protegerlo. El punto 4 sería pensar como un atacante. O sea, en lugar de pensar en cómo se supone que deben funcionar las defensas, es muy importante basar las decisiones en cómo funcionan realmente aquí y ahora. Por lo tanto, tenemos que testearlas, tenemos que conocer las fortalezas y sus debilidades y tenemos que estar preparados para saber cómo los atacantes expondrían nuestros sistemas en caso de que haya una brecha. Es decir, si entran por algún sitio, el saber qué es lo siguiente que podrían hacer en función de nuestra implementación de seguridad. El quinto sería invertir en evaluaciones de vulnerabilidad, en pruebas en test de penetración y en simulación de adversarios. Lo mínimo de todo esto sería realizar evaluaciones de vulnerabilidad periódicas para reparar por lo menos la fruta madura, lo que se considera fruta madura. O sea, no podemos dejar que para un adversario sea fácil acceder. Si tenemos una vulnerabilidad que es fácilmente explotable, que es fácilmente parcheable y que no cuesta ningún esfuerzo para el adversario explotarla y entrar en nuestra red, en nuestro entorno, eso es algo que es fácil de solucionar mediante una evaluación de vulnerabilidades y una gestión de parches. Y esto, bueno, normalmente es relativamente barato y fácil de automatizar. El siguiente paso sería, bueno, hacer test de penetración o ejercicios de simulación de adversarios que pueden basarse o no en los resultados de la evaluación de vulnerabilidad. Para esto se requieren profesionales experimentados con un scope, con un alcance del proyecto y objetivos específicos para que se tenga éxito. Hay, bueno, varios tipos de pruebas que se pueden hacer. Se puede mantener un equipo interno de seguridad o de pentesting que hagan evaluaciones más o menos periódicas o bastante periódicas para valorar cómo se encuentra la seguridad en este momento o para evaluar cuando hay un cambio en las políticas de seguridad o en los sistemas, tener un equipo con las herramientas adecuadas para poder hacer esto internamente en la empresa es interesante. Y luego, además, tanto nosotros como las regulaciones recomiendan o obligan a tener un equipo de pentesting externo que haga estas evaluaciones cada X meses. En algunos verticales, en algunos tipos de negocios, bueno, hacerlo una vez al año es suficiente, en otros hay que hacerlo cada 6 meses y en otros, bueno, pues es importante hacerlo cada trimestre. Y el último consejo, que es, bueno, un poco el conjunto de los demás, es testear, testear y testear de nuevo. O sea, no tenemos la receta mágica para prevenir incidentes de seguridad y el testing debe ser y la mejora debe ser un proceso iterativo y continuo para mejorar los controles de seguridad. Ahí, bueno, recomendamos basar la estrategia en 3 grandes pilares, que son la prevención, la detección y la respuesta. Lo que deberíamos hacer es hacer pen testing sobre los controles preventivos, tener test unitarios sobre los controles de
detección, sobre nuestros controles de seguridad y realizar ejercicios de red teaming para validar los procesos de respuesta y testear o probar a nuestros equipos de respuesta también. Entonces, en términos generales, la seguridad proactiva combina un poco la comprensión de los activos de la organización, la infraestructura de tecnologías de la información que tenemos dentro de la red y las vulnerabilidades sistémicas en un todo que al final es coherente. ¿Cuáles son los beneficios de la seguridad proactiva? Bueno, pues cuando se trata de ciberseguridad, la ignorancia está lejos de ser una bendición. O sea, puede ser y es realmente peligrosa y muy costosa, muy cara. Entonces, a través de los test de penetración se obtiene la visibilidad y el conocimiento necesarios para evitar un desastre. Entonces, los test de penetración le permiten identificar vulnerabilidades de forma proactiva antes de que ocurra un ataque, lo que también brinda la oportunidad de corregir estas debilidades y reforzar la seguridad antes de que haya un problema real. Los programas de gestión de vulnerabilidades tienen como objetivo reducir el riesgo e incrementar continuamente la seguridad del entorno de IT mediante la creación de procesos sólidos para identificar, clasificar, remediar y mitigar estos posibles problemas. También durante un test de penetración o una gestión de vulnerabilidades, un programa de gestión de vulnerabilidades nos ayuda a las organizaciones a abordar los requisitos reglamentarios como pueden ser pues, PCI, SOX, GDPR, las regulaciones de bancos centrales que hay en cada uno de los países. Y bueno, los informes, los reportes de los test de penetración o de la gestión de vulnerabilidades permiten ilustrar la debida diligencia a los auditores que vienen pues, a verificar que estamos siguiendo los procesos. Porque esto nos ayuda también bueno, pues, a evitar multas significativas por incumplimiento. Todos los años nosotros en Health Systems hacemos una encuesta sobre el penetration testing, sobre los test de penetración y la verdad es que en la de este año lo que salió es que el 75% de los encuestados nos dijeron que la razón principal por la que realizaron test de penetración fue para ayudar con las iniciativas de cumplimiento. Y luego, por último, el último beneficio sería evitar el gran coste de una brecha. Lo que vemos es que recuperarse de una brecha de seguridad es muy costoso en todos los sentidos de la palabra. En términos financieros, las organizaciones pueden terminar pagando miles o millones de dólares, de euros, de pesos, para volver al equilibrio. Y desde el punto de vista operativo, una brecha puede afectar drásticamente a la productividad, a veces incluso deteniendo por completo el flujo de negocio. Hay algunas empresas que incluso han cerrado después de una brecha de seguridad o de un ataque de ransomware. Y por último, las infracciones, estas brechas, también pueden dañar gravemente o arruinar la reputación de una empresa, lo que dificulta también la retención de clientes y la atracción de nuevos clientes también. Entonces, los test de penetración, los ejercicios todos los ejercicios de seguridad proactiva nos ayudan a reducir este riesgo de incidentes que ponen en riesgo las finanzas, la eficiencia y la confiabilidad de la organización, ayudando a identificar y abordar los riesgos antes de que ocurran los ataques o las brechas de seguridad. Pues, por lo tanto, bueno, pensamos que establecer un programa de este tipo al final es barato con respecto al coste que supondría el tener una brecha de seguridad. Nosotros dentro de la empresa, dentro de Health Systems, tenemos unas soluciones que representan un conjunto de herramientas de evaluación de seguridad proactiva que permiten a las organizaciones poner en marcha medidas de ciberseguridad prácticas y efectivas centradas en la evaluación de vulnerabilidades, test de penetración y simulación de adversarios, lo que reduce realmente el riesgo y ayuda a proteger los sistemas y datos críticos del negocio. Más específicamente, estas soluciones se enfocan en ayudar a las empresas, a las organizaciones, a encontrar debilidades de seguridad antes de que un atacante tenga la oportunidad de hacerlo, lo que permite que su equipo de seguridad priorice tareas rápidamente y acelere la remediación. En esta diapositiva, yendo de izquierda a derecha, podemos ver que hay herramientas de evaluación y análisis. Como dijimos antes, es imperativo comprender cuáles son sus riesgos y priorizar los esfuerzos de remediación de forma adecuada. Por lo tanto, la gestión de vulnerabilidades y las pruebas de seguridad de aplicaciones son componentes esenciales y básicos
de una postura de seguridad, de un programa de seguridad eficaz. El segundo paso sería el testeo y validación. Una vez que está hecho el análisis de vulnerabilidades, es el momento de poner a prueba la infraestructura de IT, utilizando herramientas o servicios de penetration testing, de test de penetración, que nos aseguren descubrir las debilidades únicas antes de que puedan ser explotadas. Es verificar que las vulnerabilidades descubiertas anteriormente o fallos de configuración pueden ser una puerta de acceso para los ciberatacantes, para la gente que tiene malas intenciones. Y bueno, también se pueden utilizar los test de penetración para validar las correcciones que se realicen después de una evaluación de vulnerabilidades. Por ejemplo, se puede ejecutar un scan de vulnerabilidades, correr todos los procesos de parches y de mitigación, y una vez que esto está al día, realizar un ejercicio de pentesting, de test de penetración, para revisar que realmente se han corregido estas vulnerabilidades. Otra variante de este caso de uso sería realizar un test de penetración, a partir de los reportes validar todos los resultados y corregir los problemas detectados, y luego volver a correr directamente el mismo test de nuevo para ver si las mitigaciones, las resoluciones implementadas han funcionado correctamente o no. Y luego, por último, en un programa maduro de seguridad, la simulación de adversarios cobra importancia. A medida que madura su programa de seguridad y se crea un equipo, un red team, es importante poner a prueba el grupo de operaciones de seguridad utilizando las mismas técnicas que los atacantes avanzados. En este sentido, Cobalt Strike, que es una de las herramientas más conocidas para post-explotación y simulación de adversarios, podría ayudar a equipos que realmente tengan un grado de madurez elevado para implementar este tipo de ejercicios y este tipo de programas. Por lo tanto, a diferencia de un enfoque puramente reactivo consistente en esperar el ataque, que consume tiempo y recursos persiguiendo amenazas y mitigando ataques, nuestras soluciones permiten a los equipos de IT ser proactivos en la lucha contra los ataques cibernéticos para evitar brechas de seguridad costosas y dañinas. Los productos de protección de infraestructura de Help Systems ayudan a mantener sus defensas actualizadas, avanzando constantemente para que pueda evolucionar tan rápido como las amenazas que nos rodean, lo que hace que sea demasiado laborioso y difícil para los atacantes cibernéticos entrar. Nuestra suite de seguridad proactiva permite a su organización, a su empresa, reducir el ruido y el trabajo recurrente para que se pueda priorizar el esfuerzo necesario para solventar los riesgos que representan la mayor amenaza para su infraestructura. Con ellas es fácil o es relativamente sencillo obtener información procesable sobre los mayores riesgos e información sobre los pasos a seguir para mitigar los problemas potenciales de seguridad. Y el resultado de todo esto sería un programa de ciberseguridad más eficiente y efectivo que puede proteger su organización y eliminar o reducir, en la medida de lo posible, las debilidades o las vulnerabilidades antes de que sean explotadas. Además de todo esto, nuestro conjunto de herramientas de seguridad ofensiva permiten luchar activamente contra los ataques cibernéticos a través del nivel de respuesta que llamamos como las 3 As, que son el aburrimiento, la atribución y el ataque. El objetivo del aburrimiento es simplemente molestar de tal manera al atacante y aburrirlo de tal manera para hacer que gaste recursos excesivos en sus intentos de ataque y para él no sea rentable y por lo tanto deje de atacarnos, es decir, que se aburra de intentar entrar en nuestros entornos. El segundo nivel de respuesta es la atribución. Las técnicas de atribución se utilizan para identificar activamente a los atacantes y exponer sus identidades digitales, como son las direcciones IP, para que todo el mundo las conozca. Al final esto es como la foto de los 10 personajes más buscados, los 10 asesinos más buscados por la policía. Pues al final si conseguimos publicar quiénes nos están atacando, cuál es la infraestructura que utilizan, todas las empresas van a poder protegerse contra ellos y serán menos poderosos. Entonces, también es un trabajo en equipo entre todos los que trabajamos en
en la ciberseguridad para intentar bloquear a estos atacantes a nivel global y que bueno, todos los threads de amenazas estén constantemente actualizados con esta tercera información. Y el tercer nivel de respuesta y el más radical en el marco de la seguridad ofensiva es el ataque, que consiste en hacer realmente lo mismo que hacen ellos, es atacar directamente los sistemas y recursos del hacker. Al final hemos descubierto cuáles son sus IPs, cuál es su infraestructura. Seguramente tengamos, en algunos casos tendremos en nuestra empresa hackers tan buenos como los que nos están atacando y en algunos casos podamos incluso atacar y destruir su infraestructura. Esto bueno, lo vemos en las noticias habitualmente con Microsoft o Google, que realmente con sus equipos de seguridad están atacando a la infraestructura de los ciberdelincuentes para tirarla abajo y que no puedan hacer daño. Esto es demasiado radical en la mayoría de los casos y debe reservarse para casos severos donde las otras dos niveles de respuesta no son eficaces, no son exitosos. Y con esto, bueno, vamos llegando un poquito al final de este webinar, al final de lo que queríamos compartir. Y me gustaría compartir con vosotros unos tres documentos que creo que pueden ser valiosos y que puede ser importante el echarlos un ojo una vez que terminemos el webinar. Uno es el datasheet de las herramientas, de las soluciones de ciberseguridad proactiva que tenemos en Help Systems. El segundo es una guía de cómo madurar este programa de ciberseguridad. Y el tercero es un PDF con la matriz que hemos visto anteriormente para evaluar un poquito en el nivel de madurez de seguridad en el que estáis y cuál sería el siguiente paso recomendado, cuáles serían los productos que sería interesante adquirir, cuáles serían las soluciones, cuáles serían los procesos que sería necesario implementar en función del grado de madurez que se tenga. Entonces, bueno, están los enlaces. Después del webinar compartiremos tanto la grabación como la presentación y tendréis acceso a todos estos materiales. Por último, antes de terminar, me gustaría compartir con todos vosotros una pequeña encuesta para ver cómo podríamos ayudarlos. O sea, la comparto para que podáis ir compartiendo y vamos hablando de las posibles respuestas que tenemos. Entonces, podemos ayudar de diversas formas. Podemos ofreceros un assessment gratuito de vuestro estado de seguridad, básicamente a través de una serie de entrevistas. Podríamos pues ayudarles a evaluar en qué nivel de madurez tienen, por dónde se llegan, qué tipos de herramientas están utilizando, qué sería lo siguiente en todo este proceso para avanzar en el programa de madurez, para tener una compañía más segura y poder, pues el mejorar la postura de seguridad de la empresa poquito a poco. Al final, sabemos que esto es un proceso, que es un proceso largo, que hay que ir poco a poco avanzando en ese sentido y que cada uno de los pasos es muy importante a la hora de mejorar la seguridad y que cada cosita que se vaya haciendo al final dificulta un poco más a los atacantes el acceso a nuestros sistemas. Entonces, os dejo un poquito más de tiempo para completar la encuesta y luego vemos. De las tres posibilidades que hay en el medio, de la prueba gratuita de Impact, de Cobalt y de Frontline, supongo que habéis visto que en la encuesta es de respuesta múltiple. También tenemos varios bundles de productos que incluyen tanto los tres, o sea, la gestión de vulnerabilidades, test de penetración, como simulación de adversarios, como solamente parte de test de penetración y simulación de adversarios. Estos productos se pueden comprar tanto por separado, se pueden adquirir tanto por separado como en forma de bundle. Y todos ellos entre sí tienen interoperabilidades, o sea, desde
desde Impact es posible el importar los resultados del scan de vulnerabilidades para poder realmente evaluar estas vulnerabilidades y ver si realmente son explotables y si se puede conseguir comprometer el entorno a través de estas vulnerabilidades. Con Core Impact se puede realizar el test de penetración y conseguir acceso a los sistemas. Y con Cobalt Strike, la interoperabilidad que hay entre los dos productos, entre Impact y Cobalt Strike, lo que nos permite es el paso de sesión. O sea, si conseguimos comprometer un sistema a través de exploits con Core Impact, podríamos pasar la sesión a Cobalt Strike y comenzar a hacer un ejercicio más avanzado y más seguramente más silencioso mediante Cobalt Strike con todas las herramientas que tiene y que se pueden añadir gracias a los aportes de la comunidad. Entonces, bueno, dejo 30 segundos más para responder a la encuesta y si no, bueno, ya sabéis que con cualquiera de estas, para cualquier prueba o cualquier necesidad que tengáis, nos podéis contactar directamente por email, como veremos en la diapositiva siguiente, y solicitar lo que realmente necesitéis para mejorar vuestro programa y bueno, que sepáis que estamos aquí para ayudaros y para conseguir que los atacantes lo tengan cada vez más complicado y bueno, que podamos trabajar en ello juntos y mejorar todo esto para que el entorno de IT sea cada día un poquito más seguro. Vale, entonces cierro ya la encuesta. Y nada, ya estamos terminando. Solo, bueno, recordarles que al final del webinar les enviaremos la grabación de la sesión y algunos recursos más. El artículo sobre las 6 fases del pentesting, varios vídeos y varias guías que os pueden ayudar en todo esto. Entonces, bueno, si deseáis más información, enviad un mail a contacto@healthsystem.com y nos pondremos en contacto con ustedes para poderles ayudar y bueno, mejorar todo esto. Y nada, pasamos a la fase de preguntas y iremos contestando las que vayan surgiendo. Las tenéis en la aplicación, tenéis un panelcito de preguntas que podéis ir, donde podéis ir añadiendo las que tengáis y las vamos respondiendo. Entonces pasamos con la primera, es cuál es la diferencia entre Digital Defense y Beyond Security. Bueno, en este caso, las dos empresas, cuando las adquirimos, tenían un escáner de vulnerabilidades. Beyond Security, además, tiene otros dos productos. Uno se llama Bstorm y otro que se llama Bsource. Uno de ellos hace análisis estático de código y el otro hace análisis dinámico de aplicaciones para descubrir vulnerabilidades 0 days realmente en esa aplicación. Y el scan de vulnerabilidades, no hay mucha diferencia actualmente. Estamos trabajando en un proyecto de fusión de los dos productos en la parte de gestión de vulnerabilidades y por lo tanto lo que estamos haciendo es agarrar lo mejor que tiene Beyond Security dentro de su escáner y dentro de su producto, lo mejor que tiene Frontline o Digital Defense dentro de su producto y hacer un único producto, un único escáner de vulnerabilidades que estará incluido bajo el paraguas de Digital Defense. Vale. Otra pregunta sería el cómo funciona Digital Defense, qué herramientas tienen para evaluar vulnerabilidades en desarrollo de código web. Bueno, en Digital Defense, en el gestor de vulnerabilidades, tiene dos módulos. Uno es para hacer, se llama Frontline PM, que es el gestión de vulnerabilidades clásico, gestión de vulnerabilidades de red. Y hay otro módulo que se llama Frontline WASP, que lo que hace es evaluar vulnerabilidades en entornos web. Entonces, bueno, esto lo que hace es evaluar URLs, busca tanto vulnerabilidades conocidas en los frameworks de desarrollo que se están utilizando por detrás, como evalúa el top 10 de OWASP en esas aplicaciones.
Dentro de lo que hablábamos antes, de las aplicaciones de Beyond Security, Bstorm es una aplicación que puede evaluar vulnerabilidades a la hora de hacer desarrollo de código web y nos puede ayudar en el proceso, en todo el pipe de integración continua. O sea, tanto Vsource como Bstorm, en realidad. Uno analiza el código en busca de vulnerabilidades y el otro, con la aplicación levantada, lo que hace es aplicar algoritmos de phashing en las diferentes interfaces para ver si hay vulnerabilidades. También dentro de Core Impact hay un módulo de evaluación del vector de web. Nos permite hacer test de penetración sobre aplicaciones web. Realmente no es para la fase de desarrollo, sino es para webs que estén ya en producción y sobre todo para entornos donde se utilicen frameworks y aplicaciones. Es más para aplicaciones web realmente conocidas que para el desarrollo de aplicaciones web in-house. Pero bueno, en algunos casos, ya que se utilizan módulos de terceros para el desarrollo web, podría llegar a ser útil. Pero bueno, yo creo que lo principal sería la parte de valoración de vulnerabilidades web con Frontline WAS y la parte de integración continua con Vsource y Bstorm. Luego, al respecto de la creación de políticas de seguridad, ¿qué rol suele ser el más adecuado para realizarlos? Al final, las políticas de seguridad normalmente suelen depender de un equipo de seguridad. Entonces, para mí el que debería definir estas políticas sería el equipo de seguridad con el CISO a la cabeza y management. Al final, el nivel ejecutivo de una empresa es el que dictamina cómo de abiertos quiere sus sistemas y el CISO es el que implementa las políticas necesarias para cumplir con lo que le están pidiendo desde arriba. Entonces, bueno, habrá empresas que por su nivel de regulaciones o por su cumplimiento, pues las regulaciones que están aplicadas a ese vertical necesitarán políticas de seguridad muy, muy estrictas y otras, por el tipo de datos que almacenan, pues, necesitarán políticas de seguridad un poquito más laxas. Y luego sobre el coste de los productos, bueno, el de Core Impact y Cobalt Strike está publicado en la web. El de, lo podemos ahora mismo, os comparto también la web, está por aquí. En la web de coresecurity.com están publicados los precios y los planes de precios de ambos productos. Esto sería Core Impact con las dos versiones básica y Pro y también Cobalt Strike con su precio y Offensive Security Bundle que incluye los dos productos, que serían estos precios al año en una suscripción anual. Para la parte de gestión de vulnerabilidades, esto habría que hacerlo a través de un contacto con el comercial, o sea que si estáis interesados o habéis chequeado la opción de que queréis una prueba gratuita o que queréis más información, nos pondremos en contacto con vosotros también para pasaros los diferentes precios y evaluar vuestras necesidades. Sí que sé que de manera segura es que Frontline es más barato que productos como Qualys o Nessus y Tenable. O sea, dentro de la evaluación de vulnerabilidades es más barato que sus productos y si se compra en conjunto con alguno de los otros, con Core Impact o con Cobalt Strike, hay descuentos añadidos sobre estos precios. Entonces, bueno, parece que no tenemos más preguntas. Y con esto bueno, daríamos por finalizado el webinar. Muchas gracias por la asistencia. Espero que les haya resultado útil todo este contenido que hemos compartido. Si necesitáis más información, no dudéis en escribirnos tanto a contacto@helpsystems.com o a mí directamente. Mi email es pablo.zurro@helpsystems.com. Si tenéis alguna duda, escribidnos a alguno de los dos y bueno, nos pondremos en contacto con vosotros para intentar ayudaros en la medida de lo posible a que vuestro programa de ciberseguridad sea exitoso y a ponérselo difícil
a toda esta gente que está intentando recuperar nuestra información y chantajearnos con ella. Así que nada, muchas gracias por la asistencia y nos vemos pronto en el siguiente webinar. Un saludo.